Avívame, oh Dios, es la expresión que nace desde nuestro corazón cuando son las 8:33 de la noche, 7:33 acá en Colombia, 8:33 en Venezuela. Estamos muy contentos, felices y dichosos de poder compartir con ustedes en un inverso más, en una nueva temporada. Bendito sea el Señor por darnos este privilegio maravilloso de poder llegar hasta tu hogar, donde quiera que te encuentres. Gracias por ser parte de Inverso 360 siempre. El libro de Éxodo será nuestro nuevo modelo de estudio y rogamos al Señor que esto sea una bendición para tu vida. Y como siempre tenemos el privilegio de contar con buenos amigos, como es el pastor Isaac Cáceres. Dios te bendiga, mi pastor, ¿cómo estás? Buenas noches, feliz sábado. Buenas noches, feliz sábado para todos. Aarón, Dios me lo bendiga. Qué gusto encontrarnos en esta oportunidad juntos para compartir esta lección tan maravillosa, que este mes va a estar un camino fascinante hacia las tierras egipcias. Contento de estar con ustedes, campeón. Eso, mi pastor, muchas gracias. Gracias siempre por estar y por sumarte al equipo de Inverso 360. Un privilegio contar con la palabra de Dios a través de tu voz. Y gracias también porque tenemos a nuestro compañero Héctor Emanuel Angarita. Dios te bendiga, mi viejo. Gracias por estar en conexión de Inverso 360. Buenas noches, feliz sábado. Buenas noches, feliz sábado, muchachos. Estamos activos. Acabamos de recorrer unos kilómetros en la autopista para llegar a tiempo, pero estamos aquí, activos en este poderoso programa, ¿no? Iniciando esta temporada, ¿no? Nueva temporada. ¿Temporada número qué? El pastor falló el capítulo pasado diciendo qué temporada es la que estamos iniciando. La quinta, ¿no? Sí, Quinta temporada, ¿no? Maravilloso ser parte de la quinta. Hey, yo no había caído en cuenta y eso me llama poderosamente la atención. Viejo, estar en la quinta temporada quiere decir es el quinto trimestre, así que tenemos más de un año ininterrumpido compartiendo, Emanuel, ¿sí o no? Exactamente. Claro, la primera temporada tuvo como 5 capítulos, no fue de los 13, pero igual. No, pero ya tenemos prácticamente un año en sintonía y en conexión. Bien, muchachos, mis apreciados, tenemos el privilegio también de contar hoy con la presencia de nuestro compañero Rainer Alcázar, mi viejo. Gracias por estar conectado con nosotros también. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Feliz sábado. Feliz sábado, pastorales. Dios le bendiga. Es un gozo estar aquí compartiendo en esta quinta temporada de lo que es Inverso 360, aprendiendo un poquito más y ahora de Éxodo. Bueno, es una lástima que Rainer se haya podido conectar, pero aquí estamos. Gracias por llegar, mi viejo. Yo pensé que no llegaba, pero gracias a Dios las oraciones que hicimos por ti te hicieron agilizar todas las dificultades que tenías en la tarde. Qué bueno que estés aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué reuniones. Bien. Pastor Isaac, bendiciones. Gracias, líder. Gracias, bienvenido. Qué gusto verlo por primera vez desde que he estado por allí apoyando. Sí. Bien, nuevo episodio, directas. Vamos a avanzar, que el tiempo es corto y mucho que conversar. Emanuel, tenemos también las conexiones, si no me equivoco, de las emisoras también que están compartiendo con nosotros en esta hora. Sí, tenemos conexión de todo el circuito de Hub Radio Venezuela que está comprometido con este proyecto. Aarón, tenemos conexión en este momento por Omega 97.3 FM. Fue la primera emisora que nos dijo: estamos activos, están al aire. Así que saludamos a todos nuestros amigos, ¿no?, del territorio de Yaracuy. Agregado a esto tenemos conexión de Bienes 106.1 FM, acá en San Cristóbal, de Radio La Voz Internacional 106.9, de Orión 99.7 FM, La Voz del Piñal 89.5 FM, y habrá una retransmisión en Centinela 102.5 FM. Así que saludamos a cada uno de estos radioescuchas que también estudian semana en semana, Aaron, con nosotros esta hermosa lección y esta poderosa temática. Bien, muchachos, excelente. Gracias a las personas que están en audiencia también a través de la radio. Que el Señor les bendiga y les guarde. Y obviamente que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y pongan en sus corazones paz. Y recordando la expresión sacerdotal. Familia, vamos a comenzar con una oración. La oración es muy importante para entrar en materia. Hay muchas cosas que conversar, hay un par de cosas que hemos compartido durante la semana que esperamos que esté siendo de bendición para ustedes. Recuerden, tenemos un canal de WhatsApp, también estamos a través de las redes sociales. Puedes conseguirnos como Inverso 360, tanto en Facebook como en Instagram. Son las plataformas que manejamos hasta los momentos, así que esperamos que esto sea de bendición para
tu vida. ¿Ok? Así que permítame, chicos, tener esta oración y avanzamos en el nombre del Señor. Bendito Dios y eterno Padre, estamos muy contentos por compartir como una gran familia, aunque estamos en diferentes lugares, agradecidos por los medios digitales y de forma muy especial agradecidos, Señor, porque no hay mejor conexión que la de tu Espíritu Santo a través, Señor, de tu palabra para compartir luz a nuestros corazones. Queremos, por favor, que este programa se convierta en una guía y en una dirección para nuestras vidas y rogamos, Señor, que seas tú el invitado de honor. Gracias porque nos amas, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, muchachos, como adventistas del séptimo día, hoy también estamos de gozo, de fiesta, de celebración. No porque ya una persona haya dejado su cargo, ¿no? No piensen que es que queríamos que el pastor Ted Wilson se vaya, pero decimos de alegría y de corazón porque el Señor ha ratificado su liderazgo en la iglesia y tenemos el privilegio de contar con la dirección, si no me equivoco, muchachos, lo pronuncio bien, Elton Cole, ¿se pronunciará así? Sí, se pronuncia bien, ¿no? Habría que preguntarle al doctor Edgar Brito La Rosa, que nos ayude allí con la pronunciación. Bueno, las letras sí, muchachos. al oriental es eso. ¿Cómo así? O sea, que las letras pegadas todas se leen así, el oriental. Pues bueno, saben que comienzo con este concepto y con esta noticia porque precisamente en nuestra lección de escuela sabática, y voy a conversar esto un poquito con el pastor Isaac, el contexto comienza con un líder, lamentablemente de pronto no con una visión tan amplia como la que el siervo del Señor tiene, pero comienza con el nuevo posicionamiento de un líder en una región llamada Egipto, el cual desconocía por completo las hazañas de un hombre maravilloso llamado José, el cual trajo prosperidad, el cual trajo desarrollo, no solamente económico, sino en potencia de distribución de materia prima para la alimentación. Y parece que al desconocer lo que José había hecho por su pueblo, lo primero que hizo fue maltratar al pueblo de José. Así parece que comienza el contexto de la historia del Éxodo, Pastor Isaac. ¿Cómo miras tú esta introducción? Y cuando lees por primera vez el capítulo número de Éxodo y ves todo esto de un líder que se levanta y que se levanta con opresión, un desagradecido, por utilizar términos coloquiales, ¿cómo llevas tú esta interpretación de la lección y a qué crees tú que te puede llevar? Bueno, me contenta mucho saber que la lección de este trimestre en inverso está muy relacionada con la lección de adultos de la escuela sabática. Está tocando el mismo tópico y eso es muy bueno, porque estamos en una época casi similar a la época del pueblo de Israel y me imagino que a través de toda la historia van a ser esas simbologías. Pero es interesante ver cómo el pueblo de Israel, donde no era su tierra, donde no era su patria, donde también había muchas dificultades, cómo la promesa que Dios le había hecho a ellos se fue desarrollando. Y también vemos cómo el enemigo trata de opacar, como Satanás usa a Faraón para olvidar las obras que había hecho Dios en su pueblo. Y esto es interesante para dar esta observación que Dios hizo por nosotros y podemos irnos hasta en contra de las bendiciones de Dios, porque el pueblo de Israel era una bendición para Egipto y ahora se estaba convirtiendo, según el faraón, en una maldición porque podrían ellos llegar a tomar el lugar, a tomar el trono o a opacar el pueblo de Egipto. Pastor, gracias por la intervención. Y siguiendo esta misma línea, voy a hacerle una pregunta a Reiner también, que es importante dentro del concepto introductorio de lo que venimos estudiando. Reiner, cuando tú vas a las primeras líneas, al comienzo de esta historia, te muestra que hay dos tipos de situaciones, y es lo que la lección quería también presentar. Hay una bendición y prácticamente hay una maldición, pero no, para uno no era que simbolizaba una maldición, sino que tomó como principio o pensar, llegó a pensar que el crecimiento de una nación como la de Israel era una maldición para su pueblo. Pero el crecimiento continuo para Israel se convirtió en la portentosa promesa de Dios cumpliéndose a través de ellos. ¿Por qué te hago esta pregunta que me llamó la atención dentro de la lección, Reina? ¿Cómo miras tú eso de lamentablemente
tener una interpretación errada de los planes de Dios para la vida de la gente o incluso para la tuya. ¿Cómo esta historia te puede enseñar un poco acerca de eso? O sea, la percepción, date cuenta que cambia, lamentablemente, pero cambia para mal y no se mantiene. Pero dependiendo del foco, ¿no? Porque fíjate que lo estás tomando de la perspectiva de los egipcios, a lo cual interpretaban el crecimiento en gran manera como una maldición. Sin embargo, el pueblo de Israel mantenía todavía la esperanza, ¿no? Porque es algo que se le ha enfocado de la promesa que se le hizo a Abraham en Génesis capítulo 15. Sin embargo, nosotros podemos hacer la analogía para el tiempo de nosotros. ¿Cómo podemos observar eso en nuestros días? ¿Será que realmente nosotros estamos olvidando tal vez no bendiciones tan pomposas, sino como el simple hecho de respirar, con el simple hecho de levantarse cada mañana? ¿Será que esas cosas tan fundamentales que ocurren en nuestra vida cotidianamente las estamos olvidando por cosas que aumentan en nuestra vida? Tal vez el estrés, tal vez los labores, tal vez la angustia día tras día que estamos viviendo con la velocidad tan grande que está viviendo este mundo, ¿no? Y es algo significativo porque, como dijo el pastor, lo tomamos aislado a la vivencia actual del mundo, ¿no? Que está creciendo de forma tan grande que daña a esta vez a nosotros mismos y impide que veamos realmente la bendición de Dios para con nosotros, pues. Y es algo fundamental del cual tenemos que estar atentos. ¿Cómo se comportó en este caso ahora del lado del pueblo de Israel frente a este obstáculo, ¿no? ¿Cómo vieron ellos, cómo vivieron ellos la esperanza de que ese pueblo iba a ser liberado? ¿Cómo vemos esa bendición? Y viendo nuestro fenómeno del lado del pueblo egipcio, qué es lo que está creciendo en nuestra vida, que impide realmente que podamos ver los milagros de Dios en nuestra vida. Yo quería aportar algo allí, Aarón, es que cuando hay bendiciones de parte de Dios en la vida de los seres humanos, siempre la parte contraria va a querer opacar esas bendiciones, siempre. Exacto. Porque el crecimiento para el pueblo de Israel era bendición, iban a ser una gran nación, pero para el pueblo de Egipto no era una bendición. Y eso podemos llevarlo a nuestro tiempo, ¿no? Cuando hay personas que se desarrollan en diferentes áreas profesionales o hay bendiciones especiales para ellos en su desarrollo de liderazgo, ¿cómo vemos nosotros a esas personas, no? Podemos convertirnos en esa fuente de ayuda donde también las bendiciones de ellos puedan recaer sobre nosotros, o podemos convertirnos en esa piedra de tropiezo que quiera dañar el propósito o el plan que Dios tiene para esa persona. O pastor, ¿sabe? Aarón también, muchachos, pastores, o también que queremos aumentar nosotros, ¿vale? Porque el escenario también del pueblo en el tiempo de Ageo presentaba un patrón semejante a ellos, que Dios daba la bendición, pero ellos querían aumentar por sí mismos, eran los gustos de sus tierras, los gustos de sus sembradíos, dando por trancado la propia presencia de Dios que se estaba manifestando. En aquel tiempo era el mandato, la construcción del templo, ¿no? Y Dios lo dice en su palabra, que permitió que llegara viento solano y todas estas cosas que golpearan sus productos, sus cosechas, para que realmente hicieran caso a lo que Dios le tenía preparado para ellos, lo que Dios le había pedido. Cosa que no pasó con el pueblo de Israel porque ellos estaban atentos, ¿no? Ellos estaban pendientes de esa persona que los iba a libertar. O sea, vivían esa esperanza realmente. ¿Sabes, Manuel? Para disfrutar de tu participación, hay algo muy interesante. Yo no sé si ustedes llegaron a chequearlo en la lección de escuela sabática. La introducción mencionaba algo importante. Cuando nosotros observamos el final del libro de Génesis, encontramos un Jacob recalcándole el propósito principal a José de que no permitiese que ellos estuviesen, cuando saliesen, valga la redundancia, de Egipto, que no lo dejara permanecer allí. Porque parecía, dicen algunos escritores, por ahí he tenido el privilegio de leerlo, que mucha gente, incluso estando en Egipto, vivía con el miedo de pensar que estaban en una tierra de maldición y que no había sido Dios quien los había conducido a Egipto. Eso me llamó poderosamente la atención. Y cuando vienen todas estas calamidades, parece que la mayoría sale diciendo, y es que por estar haciendo la voluntad contraria de Dios, al desoír la voz del patriarca, al estar en un lugar que no era la tierra prometida, entonces ellos estaban entrando en maldición. Emanuel, ¿cuántas veces nuestro proceso de fortaleza, de crecimiento y el proceso que Dios usa para hacernos mejores personas, pensamos nosotros que es contrario a ese propósito de Dios y maldecimos nuestra situación, pero lo que no entendemos es que es parte del plan de Dios para expandirnos y hacernos crecer aún más? ¿Cómo miras tú ese concepto de la lección actualmente?
Sí, yo creo que ahí toca recordar algo que tú mencionas en algunos lives, ¿no? Y es la necesidad del discernimiento espiritual, ¿verdad? Porque realmente nosotros tenemos ese detalle. Tú lo puedes ver incluso en el caso de los egipcios, que ustedes lo mencionaban hace un momento, pero la lección nos decía, ¿no? Cómo los egipcios van a ver como maldición que tuviesen más esclavos y más mano obrera para cumplir con todos sus planes de crecimiento como nación, ¿no? Entonces nosotros a veces estamos experimentando quizás o viviendo algo que consideramos una maldición y realmente no lo es, y realmente es una oportunidad. ¿Por qué? Porque cuando tú analizas, claro, es como decimos, es un todo, ¿no? Pero el pueblo de Israel en Egipto tuvo las condiciones necesarias provistas por Dios para poder multiplicarse en un tiempo de crisis. Si se fuesen quedado allí y no se fuese intervenido, ¿no? Y José no lo fuese traído a vivir con él y fuesen gozado del trigo y todas las provisiones, si fuesen quedado dos como mucho, ahí no fuese habido una gran nación, sino un pueblito, porque esa gente no tenía cómo subsistir. Pero tú ves que parte de ese proceso, ¿no? De estar allí fue lo que los llevó a ser lo que fueron. O sea, el Señor los puso en ese lugar. Claro, el otro detalle, ¿no? Y ahí consideramos muchas cosas, es que se acostumbraron tanto a estar ahí que hubo que permitir que cayeran en esclavitud para que quisieran volver a salir de ahí. Entonces ese punto también es sumamente interesante. Esa es una buena explicación al por qué de pronto el pueblo de Israel no quiso salir de allí, ¿no? Porque es que no se sabe cuándo empezó la esclavitud. Y si era un pueblo más grande que el pueblo de Egipto, ¿por qué no se fueron? ¿Por qué no se fueron? Entonces es posible que estaban tan cómodos, estaban tan tranquilos que no quisieron salir a tomar posesión de una bendición mayor. Y eso es, podemos llevarlo a nuestra vida, ¿no? De pronto hay temores de querer avanzar, de pronto hay temores de querer cumplir el plan de Dios, tenemos miedo, porque siempre el paso para romper ese confort de nuestra vida no es fácil. Requiere determinación, requiere fe en Dios y requiere la seguridad de que Dios le va a bendecir al dar ese paso. Y eso fue lo que le falló o le faltó al pueblo de Israel. Pero yo quería mencionar algo, ¿no? Antes de darle la participación ahí a nuestro científico Reiner Alcázar. Y es que, muchachos, la lección decía algo interesante, ¿no? En eso que estamos mencionando. Y es que tú sabes que pues la arqueología coloca ese momento, ¿no? Con el reinado de Ramsés y esa dinastía. Pero sabemos que hay como una inferencia, ¿no? En todo el sentido, realmente es a que fue, en un momento no recuerdo si fue el pueblo hitita, ¿no? El que la dinastía de ellos en Egipto, en el tiempo que estuvieron allí. O sea, había un parentesco. Por eso quizás también estaban tan cómodos, porque es que no eran personas tan diferentes a ellos los que estaban gobernando. Y se fue Aarón, pero era el que iba a mencionar en el ejemplo, ¿no? Porque Aarón se sintió cómodo en Colombia, porque no es tan diferente estar allá y estar acá. Y quizás eso es parte de lo que sucedió. No era una cultura tan diferente, no eran unas personas, y se sintieron demasiado cómodos allí los israelitas, ¿no? En ese lugar. Y quizás ustedes dirán, no, pero es descabellado, ¿no? Alguno que se esté conectando, hacer la mención de la necesidad de tener este énfasis en la arqueología y en las ciencias bíblicas, ¿no? Hay personas, y la lección lo decía al inicio, que no están creyendo esto. Hay personas que se unen a este live cristiano de múltiples denominaciones que creen que lo que nosotros estamos aquí es echando por cuenta, porque el éxodo es un mito y todo lo que estamos hablando, pero esto es contundente. Hay evidencia arqueológica, incluso hay evidencia que traslada, ¿no? Histórica, la cuestión desde el reinado o la dinastía de Ramsés a la que mencionamos. Entonces había un parentesco, y quizás eso fue una de las condiciones que les permitió estar cómodos allí. Bien, muchachos, muchas gracias por tener el privilegio de compartir sus impresiones en esta primera sección. Vamos a una pausa musical y queremos dejarlos, por favor, con esta pregunta importante. Según las aplicaciones que hemos tomado hasta estos momentos de la introducción de la lección, solamente escasos 3 versículos del libro de Éxodo. ¿Qué opinas tú de todo esto? ¿Qué te dijo la lección? ¿Cuál fue el esquema? Ese es el centro de este capítulo. Queremos observar, queremos detallar cuál es tu posición con relación a lo que el Señor pudo colocar en tu corazón. Mientras tanto, vamos, mis apreciados jóvenes, vamos acá a una pausa musical y ya volvemos con más de Inverso 360, donde descubres tu identidad y vives tu propósito.
El cielo te espera, tienes que ir. Es el mensaje especial que nos da nuestra entonación musical, esta alabanza musical linda. Queremos saludar a todas las personas que se conectan. A partir de ahora estamos en nuestro segundo segmento de este capítulo número 1 de esta quinta temporada titulada El libro de Éxodos, que es nuestro libro de texto y de estudio durante todo este tiempo. Tenemos algunos análisis importantes que compartir por parte de algunos oyentes que están conectados con nosotros a través del live de Facebook y también sabemos que están en conexión y en sintonía a través de las ondas radiales. Queremos saludar por acá especialmente a Omega, que está conectado con nosotros y dice saludos, feliz sábado, bendiciones desde los controles de Omega 97.3 FM. Edinson Di Carlo, Edinson, Dios te bendiga. Gracias por estar en conexión con nosotros a esta hora. Mical Chacón también se conecta y dice feliz sábado, chicos. Feliz sábado para ti, Mical, Dios te bendiga. Gracias por estar en sintonía. También tenemos al compañero Ronald Antonio González Padilla, mi viejo, Dios te bendiga. Él dice, Dios les bendiga, compañeros, un fuerte abrazo y feliz sábado para ustedes y todas sus familias. También aquí rápidamente, porque son varios comentarios, pero queremos tratar de saludar a los que más podamos. Ludi Janet también nos dice muy buenas noches, Dios me los bendiga, gracias Ludi por estar en sintonía. El compañero Daniel Cuicas también, que anda en tierras aveneras, por acá también labor de colportaje, Dios te bendiga, compañero, gracias por estar en sintonía junto con nosotros. Precisamente, Milena Trejo también se conecta, dice feliz sábado, gracias familia por estar en sintonía con nosotros, gracias por compartir este live. Recuerda que mientras lleguemos a más personas, más jóvenes, será una bendición para nosotros. Chicos, dejamos una pregunta especial anteriormente y es qué opinaban de lo que veníamos introduciendo prácticamente a la lección o al capítulo de hoy. Y nos llama la atención que Anaís, siempre en conexión con nosotros, Dios te bendiga, Ana, gracias por siempre compartir. Ella dice lo siguiente, feliz sábado. Es necesario recordar que las circunstancias son parte del proceso. No es para quejarnos ni para hacerlos nuestra zona de confort. Es para fortalecer nuestro espíritu, para cambiar, para conocer, para impulsarnos hacia la meta. Qué interesante, muchachos, esta expresión que ella tiene la oportunidad de compartirnos de su interpretación de lo que veníamos comentando, porque hay varios paréntesis, ¿no?, que tanto el pastor Isaac como Manuel compartían de forma especial y que muchas veces no sabíamos cuándo iniciaron, muchachos, este proceso de esclavitud. Si era un número tan grande, obviamente, que hacían allí, su norte nunca fue Egipto, su propósito era siempre ir a Canaán, por eso el Señor permite que esa liberación a lo último se efectúe, pero parece que le habían cogido como cariñito a Egipto y muchas veces a nosotros nos puede pasar eso. Y tenemos que alejarnos de ese pensamiento continuamente. Otro punto importante, que permítanme hacerle el resumen para que continúen con la interpretación de la lección. Otro punto importante que hemos hablado hasta los momentos es que para muchos, algunas cosas que provienen de Dios son maldición. Para otros se convierten literalmente en bendición. Cuando tienen la oportunidad de tener la visión correcta, eso es muy importante tenerlo en cuenta. La visión correcta me va a permitir tener el pensamiento correcto y el pensamiento correcto me va a permitir actuar de forma correcta. Así que, continuando con la línea de la historia, chicos, ya dejando el resumen a un lado, la lección mostraba que hay dos personas en esta historia que se llevan como que los focos principales y casi no se les da el foco. Me llama mucho la atención, perdón, Emma, voy contigo, porque la lección decía que a muchas personas que hicieron cosas importantes también en la Biblia no se les menciona, pero a estas dos damas se les menciona por nombre y que hicieron una hazaña prodigiosa. ¿Tú puedes recordarnos cuál fue esa hazaña prodigiosa de estas dos personas que entran en el núcleo de la historia y que son fundamentales, tanto así que de ellas dependen muchas cosas dentro de la trama que muestra Éxodo? Sí, pues las mujeres lo que eran temerosas de Dios, ¿no? Y eso las lleva a resaltar en la Biblia. Tienen ese privilegio. La lección lo menciona y es una realidad, ¿no? Es un privilegio. Vemos que tantas personas que han vivido en la historia y no tienen un registro y ellas se destacan en la escritura, pero es que su valor es sorprendente, porque la orden era que ellas debían, ¿no?, dar muerte a todo varón que naciera. Y se buscaron una excusa buenísima. A mí me encanta la excusa que ellas dieron, que está en Éxodo 1:19, ¿no?, que dice que ellas comentaron, las mujeres israelitas eran muy robustas a la hora de dar a luz. Entonces, cuando nosotros llegamos al parto, ya las mujeres habían expulsado de sus entrañas a su hijo, lo tenían en un lugar tranquilito y yo no podía hacer lo que ellos querían, ¿no? Y el nombre de estas mujeres, que no me lo sé, pero es Cifra y Fúa, que es Cifra y Fúa. Y la hermosa y fragante.
hermosa y fragante, poderoso también significado. Destaca ese valor. Quizás a nosotros nos impresiona, ¿no? Las evidencias de hoy en día cuando alguien no va a su examen el sábado, de alguien que prefiere esperar en el Señor por un mejor trabajo, y nos sorprende eso. Y vemos que a lo largo de la historia han habido personas que temen a Dios, que confían en que Dios tiene algo mejor para nosotros y se proyectan en el cumplimiento del propósito de Dios para sus vidas. Yo quisiera resaltar algo adicional a lo que menciona Emma, y es el hecho de tener el valor, ¿no?, de enfrentarse directamente al faraón, que es con lo que resalta también una de las partes que resalta la lección. Y eso fue, o ese valor fue producto de ese temor que tenían en Dios, o esa sabiduría, saber qué decir, saber cuándo acercarse, saber qué responder. Y yo creo que eso es clave en la vida de nosotros, porque a veces enfrentamos esos desafíos, nos cuesta hablarles a ese tipo de personas, de pronto que están en un estrato mayor, porque nos sentimos menos. Y estas mujeres nos muestran que cuando estamos con Dios, tenemos que confiar de que Dios va a responder o nos va a acompañar en esos momentos. Y quería resaltar otra cosa de este plan, que es un poco, la lección menciona que es un poco como ilógico, porque si quieren menguar la población, ¿por qué va a matar a los niños? Si los niños, para que la población crezca, tenían que esperar años para que creciera, ¿por qué no fue y mató directamente a los adultos para que dejaran de reproducirse? Entonces, esto muestra que el enemigo no conoce ni sabe sus estrategias para menguar las bendiciones de Dios. La sabiduría para el crecimiento viene de Dios, y Dios sabe cómo actúa ante toda circunstancia. Sabe también discernir, pues, con ese temor, que es algo que mencionaron al principio, tener la visión, exactamente la madurez de cómo interpretar los designios de Dios, ¿no? Porque el texto bíblico dice que temieron a Dios y bueno, y decidieron proteger a este bebé que próximamente dio la libertad a lo que es el pueblo de egipcio. Y es algo importantísimo. Yo de forma personal, más que visión, diría madurez, ¿verdad? Porque eso nos va a enseñar incluso, ya que hablamos acerca de cómo discernir acerca de las bendiciones, incluso hay muchas bendiciones que nosotros llamamos maldiciones y todas estas cosas. Sin embargo, ahí siempre citaría, ¿no?, lo que es el libro de Job, cuando le dice a la esposa incluso, oye, recibiremos de Dios lo bueno y tampoco recibiremos lo malo. Entonces debemos verla como un enfoque de crecimiento que Dios ha permitido para nuestra vida. Sí, y mira, yo creo que estas mujeres quizás pensaron, vamos a hacer así como Reiner, conexiones con otras historias, ¿no? Pensaron en un discurso similar al que Mardoqueo le dijo a Esther. Y yo creo que ellas dijeron ahí, bueno, el Señor nos puso para esto. Yo creo que para esta hora hemos llegado. No vamos a ser parte de este plan de destrucción, sino vamos a ser instrumentos poderosos en las manos del Señor para que el pueblo de Israel siga creciendo. Si perezco, que perezca. Saben que, muchachos, es muy interesante poder observar cómo la línea de esta historia quiere llevarnos a una interpretación muy interesante y muy personal de cómo nosotros observamos y cómo nos planteamos para entender valga la redundancia, el plan de Dios. Y es donde quiero centrarme para pasar a la siguiente sección de la lección, que es muy importante tenerla en cuenta. Dense cuenta que tenemos un panorama bien interesante, un pueblo con incluso esto es bien cómico porque no sé si lo analizan de esta forma, parece una película de cuento de hadas, o sea, es como ese pueblo próspero, esa situación maravillosa y que de repente ¡buf!, les llegó la calamidad. Pero lo interesante de esta situación es que hay actos precisos que hacen que el pueblo tome la iniciativa de clamar a Dios. Porque quiero llegar a este punto con ustedes ahorita. La lección da una pequeña vislumbre sobre esta situación. Aunque eso nos corresponde realmente la semana que viene, pero creo que es importante tocarla ahorita, con lo que ustedes han comentado hasta los momentos. Parece ser que llega un punto donde el pueblo de Israel se centra tanto en su proyección de crecimiento que se olvida de quién era el que les daba el crecimiento y obviamente descuidan el sentido de su protección. Y en este caso estamos hablando de Dios. Si vamos rápidamente al capítulo número 2, encontramos que y el clamor de los hijos de Israel por fin llegó a Dios. Esta expresión no habla o no hace referencia directa a que Dios se había olvidado de su pueblo. A manera contraria, es que el pueblo se había olvidado de cómo conectarse realmente con Dios. ¿Y por qué les hablo de esto? El día miércoles de la lección precisamente hablaba de cómo el pueblo de Israel llegó a la esclavitud como tal.
Y a mí me gustaría que ustedes se pusiesen a imaginar hoy en día, según lo que ya tienen, según lo que han estudiado, lo que han investigado, incluso los que están conectados con nosotros, ¿creen ustedes que llegó a ser ese proceso de esclavitud? Más allá de lo que la lección muestra o más allá de lo que la Biblia da como vislumbre, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Qué llevó al pueblo de Israel, más allá de la decisión del faraón? ¿Qué situaciones personales observó también Faraón que de pronto llevó a tener esa conexión extraña con Israel y quererlos esclavizar como tal? ¿Qué opinan ustedes acerca de esto? Alguien quiere comentar? ¿Hay algo que tuvo que haber pasado con Israel? ¿Qué será? Ey, me da miedo, viejo, ese silencio. Todo ¿Qué esperando que pasa? ¿Qué hable pasa? uno. No, Bueno, ¿quién? ¿sabes? De pronto para darles un indicio de lo que tuve la oportunidad de ver y por eso les hago la pregunta. Israel siempre tuvo un común denominador, muchachos, y perdónenme la expresión que utilice y creo que nos pasa mucho a los cristianos. Israel siempre fue un pueblo que le gustó alardear de su Mm. condición. Yo no sé si ustedes pueden tomar cierta impresión y cómo eso lo podemos llevar hasta ahora. Permíteme contarte en 20 segundos esta situación. Yo recuerdo que conozco una persona que una vez dijo lo siguiente. Ella persona de pronto está conectada con nosotros acá. Una persona llega y le dice que le va a dar un dinero, o sea, para que se beneficie. Y la persona le dice, "No, es que no eres tú quien me está dando el dinero. La que está dando el dinero es una persona inconversa, ¿no? Le dice, es que no eres tú que me estás dando el dinero. Dios me mandó ese dinero contigo porque yo lo necesitaba. Y la persona inconversa le dice, hey, ese Dios tuyo sí es extraño, ¿no? Me pone a trabajar a mí para bendecirte a ti. Recuerdo que en ese momento todos quedamos en shock, pero familia, tenía razón el comentario de este caballero. Así que yo les digo esto porque he leído varias cositas también. Parece que Israel se sublevó un poquitico en el contexto de su cosmovisión de la vida, de cómo ellos miran la situación, de sentirse de pronto pastor, un ente superior. Y es algo constante en la historia de Israel y creo que es algo constante en la vida cristiana. ¿Cómo miras tú esto, Pastor Isaac? Bien, fíjense que ahora sí pensando en la pregunta que hiciste, hay algo interesante, es que las bendiciones de Dios los llevaron a ellos a ese crecimiento y a pasar a la esclavitud. Como lo mencionas, ese sentido de creerse superior, de creerse que Dios le está protegiendo, fue cegado por el confort que ellos vivían. Fue cegado y fue tan llevado a ese confort que cuando caen en la esclavitud, ahora se conformaron con la esclavitud, y eso lo vamos a ver más adelante en las lecciones, porque cruzando el Mar Rojo ya querían otra vez regresarse. Y eso podemos nosotros aplicarlo en nuestra vida. Podemos estar disfrutando las bendiciones de Dios y son tan hermosas las bendiciones de Dios que podemos olvidar al Dios de las bendiciones. Y podemos caer entonces en una esclavitud a vicios, a una esclavitud a pecados ocultos, que ahora nos acostumbramos a ese vicio, a ese pecado oculto, a esa esclavitud, que no vemos la magnitud de la esclavitud, del problema, y entonces llamamos después al pecado normal, que fue lo que pasó con estas dos mujeres parteras también, que tienen cierta similitud con lo que estamos mencionando, porque ellas temieron a Dios sin conocer al Dios de poder. Ellas no habían visto un poderío, ellas no tenían las promesas que tenía el pueblo de Israel. Y aún así, ellas temieron a Dios, que para ese momento pensaban que los dioses egipcios dentro del pueblo egipcio eran superior al Dios de Israel. Pero el pueblo de Israel, que venía de una trayectoria de la promesa de Dios, de Isaac, de Jacob, de cómo Dios los sacó de la tierra de Canaán, cómo Dios los llevó a Egipto, olvidaron eso y entonces cayeron en ese estado de conformidad. Permíteme compartirles algo también en este contexto. Yo sé que ustedes van a comentar, chicos, pero hay algo que me parece, me llama la atención de esta situación de sentirme que yo soy la persona elegida. Esto para el pueblo de Israel siempre, lamentablemente, había sido como su talón de Aquiles, porque ahorita en el comentario de Reiner que va a hacer, me llama la atención lo siguiente, Reiner, que lo tengamos en cuenta. La acción, Emanuel y Pastor, de Moisés para afectar más adelante a la persona que él mata es porque él se sentía y él sabía que era una persona escogida y especial para con Israel, y por eso el accionar desde su juicio creía que estaba haciendo lo correcto. Y al parecer esto es lo que ha estorbado mucho en nuestra conexión con la gente, ese sentido de superioridad. Porque seamos sinceros también,
hay que ponernos un poco, no estoy defendiendo el concepto del faraón, pero quiero que lo entendamos un poquitico. ¿Por qué Israel llega a ser una amenaza? Más allá del plan diabólico que era de destruir el pueblo de Dios, Israel también en muchas ocasiones dio pie para que esta situación se efectuara. Rainer. Sabe que con respecto a la pregunta, ¿no? Para entrar en esta nueva que se está elaborando, es que eso tiene que estar, eso está ligado exactamente a la misma costumbre a la que se adecuaron en el mundo de egipcio, ¿sabes? Porque eran o sea, era tanta la apreciación que tenían que ya se sentían para ellos las mismas comodidades, las mismas costumbres, que lo tomaron para ellos, pues, ¿sabes? Y en eso empezaron a alardear. Fíjate que una de las palabras de los textos bíblicos que dice José, en este caso la Biblia, uno en el Génesis, dice que, o sea, que prácticamente no se preocupen, que Dios estará con ustedes y los llevará de nuevo allá a subir, dice la Biblia. Sin embargo, lleven sus huesos. O sea, a pesar de lo que está pasando, nunca olviden que Dios es el que está con ustedes. Pareciese un presagio. Sin embargo, tocamos este tema también. Se habló acerca de que nunca se sabe cómo comenzó la esclavitud, pero yo diría también que nunca se supo hasta cuándo llegó. ¿Por qué? ¿Por qué tomo este tópico? Porque mucho tiempo después, ya cuando están en el monte y todas estas cosas, fíjense que este becerro de oro que hacen en el capítulo 30, 31 del libro de Éxodo, lo hacen con las mismas prendas que ellos tenían del pueblo de egipcio, ¿sabes? Y más que mostrar algo simbólico, muestra también una esclavitud psicológica, una esclavitud conductual que ellos adquirieron de ese pueblo, de ese lugar donde ellos se encontraban, el cual dio a pie a que fueran tratados mal. Tal vez pudieran, el faraón utilizó estrategia como que el trabajo para dar recompensas, para dar premiaciones, ¿sabes? Y esto lo hacía cada vez más, involucrarse más en lo que es la esclavitud, someterse más a los llamados, someterse más a los esclavos que hacía el faraón, pues, simplemente por beneficio propio. Y esto pasa hoy el día también. Tal vez no tenemos a alguien que con un látigo, qué sé yo. Sin embargo, hay cosas, hay eventos, hay labores que nos hacen esclavos hoy por hoy, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo le damos la importancia a Dios y sin hacer una cosa, sin dejar de hacer otra, diríamos nosotros en el colegio? Bien, excelente, gracias. Emanuel, ¿tenías alguna apreciación también de este tópico que estamos tocando? A mí me llama la atención, ¿no? El cambio que hay, pero también que ellos quisieran volver. Porque es que la lección traía unos textos que nos hablaban acerca de la aflicción, ¿no? Que ellos experimentaron. Por ejemplo, Levítico 26:13, donde dice, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuese su siervo. Y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Miqueas 6:4, porque te hice subir de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre te redimí y te envié delante de ti a Moisés, Aarón y a María. Deuteronomios 4:20, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como este día. Yo a veces me pregunto, muchachos, ¿cuántas generaciones de egipcios, de israelitas fueron esclavos en Egipto? Ese punto es interesante en lo que formula Rainer, ¿no? El aspecto conductual, porque quizás a la primera generación le costó, pero las siguientes generaciones pues ya vieron normalizado lo que es o lo que fue la esclavitud, pero también normalizaron seguro a los dioses de los egipcios, y ese es el punto. ¿Qué tanto se separaron ellos de Dios, ¿no? Para llegar a donde llegaron? O sea, cuando fueron esclavos, eran esclavos solo desde la perspectiva laboral, y es que hacían los trabajos que los egipcios querían, no eran esclavos religiosos, porque se sometieron voluntariamente a la adoración a dioses paganos y se separaron completamente del Dios verdadero. Y es que ¿sabe? Ligando los comentarios pues, que hemos realizado, nosotros podíamos ver de una perspectiva general. Lamentablemente, el pueblo de Israel siempre ha tenido esa perspectiva. Por muchas estrategias que utilizaba Dios, ellos no veían la estrategia con un fin que Dios quería lograr, sino veían la importancia de la estrategia. Ellos no se enfocaban en el objetivo, sino en el método. Entonces, Aarón dijo algo importante, ¿no? Y es que hay que observar. Realmente tenemos que tener la visión, utilizó la palabra visión, la madurez para ver qué Dios quiere lograr. Por ejemplo, las dos parteras, ¿no? Pudiéramos observar en ese ámbito de que Dios realmente tiene el control de todo en el plan del desarrollo de la liberación del pueblo.
Aarón también tocó, Emmanuel también tocó un tema. Y hay una frase que se repite habitualmente en la Biblia y es esta, recuerda que yo soy tu Dios que te sacó del pueblo de Egipto, ¿no? Y hace esa énfasis realmente para que el pueblo, utilizando esta estrategia pedagógica, para que ellos no olvidaran realmente, no quitaran la visión de quien realmente quería entretenerlo, ¿no? Y esto fue un pie derecho que dio cabida a lo que es también la esclavitud, pues el quitar la visión de que realmente quién es el que provoca todo, quién es el que tiene el control de todo y quién maneja el desarrollo de nuestra vida, es algo fundamental, pues, y es algo que provocó también esto. Ahora, Aarón, pastor, sabe que yo estoy pensando, ya que Aarón tocó hace un momento el tema del día miércoles, ¿no? Y es que pues la lección también nos habla de cómo para muchos nosotros estamos perdiendo el tiempo aquí porque de las historias que estamos hablando es puro cuento, ¿no? Hay personas que creen que el libro de Éxodo es ficticio, muchachos. Y yo creo que son los mismos que no aceptan los milagros de Jesús y no tienen este enfoque. Y qué difícil es para nosotros, pues yo no me veo siendo cristiano, pero no creyendo en la historia del pueblo de Israel, desde que estuvo de Egipto hasta que fue liberada esta nación. Es prácticamente incomprensible desde el punto de vista cristiano tener esta apreciación. ¿Qué piensan ustedes? Es que, de hecho, Emma, a través de todo el Nuevo Testamento se cita mucho al Antiguo Testamento, específicamente a Moisés, el libro de Éxodo o la Torá. Y el mismo Jesús se enfrasca también en darle ese realce al personaje. Y si usted y yo vemos, hay un libro que se llama El Éxodo, es muy bueno. Él hace una similitud entre la vida de Jesús y la vida de Moisés, que tienen grandes similitudes. Por ejemplo, en la época de Moisés mandaron a matar los niños. A Jesús, en la época de Jesús, mandaron a matar los niños. Moisés vivió en Egipto. Jesús le tocó a huir a Egipto. Entonces, cada una de estas comparaciones, por ejemplo, a Moisés lo rechazaron, a Jesús lo rechazaron. Entonces, no podemos nosotros quitar o creer solamente en Jesús y omitir la historia hebrea de Egipto o la historia en la época de Moisés. No podemos quitarla porque entonces nos tocaría quitar a Jesús. Nos tocaría quitar allí a Jesús. Entonces, Moisés fue un líder que, de hecho, simbolizaba el ministerio de Cristo Jesús. Murió. Yo creo que esta lo van a hacer más adelante. Murió Moisés y también, ¿qué hizo Moisés? Resucitó por el poder o Dios lo resucitó. Jesús hizo algo similar. Murió y también resucitó. Entonces hay mucha similitud en estos dos personajes que realzan la importancia de Moisés en el pueblo de Egipto y en la liberación del pueblo de Israel. Esta parte teórica es muy importante, muchachos, y gracias a Manuel Pastor Isaac por tocarla, que es muy importante, es una parte central que la lección presentaba, que hoy en día, pues lamentablemente mucha gente está en contra de interpretar la Biblia en el sentido de la literalidad que debería de tomarse en cuenta en la parte de las historias. Y creo que hasta los momentos no solamente es un concepto histórico importante de revelación acerca de la condición del pueblo de Israel y de la forma incluso como el Señor vivió de la misma forma, sino que también personalmente tiene una interpretación muy importante. Y yo creo que la Biblia, llevarla a ese punto, chicos, es muy bueno. Llevar al concepto actual, al concepto sencillo, al concepto del presente. ¿Qué es lo que esta historia me está queriendo decir? Y utilizo este punto porque me gusta el comentario que Daya Calvo está haciendo, que incluso ella nos está viendo, muchachos, desde Costa Rica. Un saludo para Daya. Dios te bendiga, amiga. Gracias por estar en conexión con nosotros. Ella dice lo siguiente, de lo que hablaban hace un momento, familia. ¿Y será que como pueblo nosotros caemos en este mismo conformismo? Dice ella. Esa es una pregunta importante. Y este conformismo se puede ampliar de muchas formas. Ya al final de la lección creo que ya podemos llegar a este punto importante. Vemos todo normal y no se respeta ya como antes. Olvidamos cuál es el camino que debemos de tomar y normalizamos las cosas. Eso se puede aplicar en que hoy en día, como decía Manuel y el pastor Isaac, hay cristianos que desconocen el concepto del Antiguo Testamento o incluso el concepto de la creación. Para nadie, ahorita es un secreto que muchos de ellos intervienen y dicen, para nosotros, el proceso creativo no tiene el concepto central que presenta y es el poder de Dios para crear en una semana. O tomando en cuenta los conceptos históricos que ustedes estaban presentando. Simple y llanamente, para nosotros la Biblia no tiene sentido. ¿Y por qué tocamos este punto? Y con esto quiero ir finalizando, muchachos, con los comentarios de ustedes. Creo que la lección de escuela sabática daba un enfoque muy importante y era mostrarnos el desenfoque que el pueblo de Israel tuvo para caer en la condición en la cual cayó. Y me gustó algo, y perdónenme que no lo había visto de esa forma, me gusta mucho por eso entrar y escucharlo su intervención. El pueblo de Israel
No tenía por qué quedarse tanto tiempo en ese lugar. Nunca fue el plan de Dios. Pero lamentablemente llegamos a un punto de la vida donde desconfiamos tanto del plan de Dios que buscamos más la bendición del plan que seguir el plan. Alguien una vez me dijo a mí, Aarón, si así como tú buscas las bendiciones de Dios, buscase su aprobación, tu vida fuese distinta, fuese completamente distinta. Y quiero compartirles esa misma expresión desde el corazón. Si nosotros buscásemos su aprobación, como incansablemente buscamos sus bendiciones, nuestra vida y nuestras propias, vida sería completamente distinta. Y creo que es uno de los enfoques que personalmente la lección me dejó para llegar a crear una interpretación con respecto a este sentido. Y yo le quiero preguntar al pastor Isaac, pastor, hoy hemos hablado un poquito de todo, pero si hay algo que te dejó la lección de escuela sabática es el momento para compartirlo de forma central. ¿Qué sientes tú que el Señor te dijo a través del episodio de esta semana? Bueno, de manera personal, la lección impresionó mi vida, haciéndome llevar o haciéndome pensar que no hay que esperar para mañana para reclamar las promesas de Dios o para salir de algún pecado que podamos estar albergando. Porque a veces nuestro pensamiento lleva, yo soy tan pecador que Dios no me perdona. Yo soy tan pecador que Dios no me perdona. ¿Por qué esperar 430 años viviendo en el mismo pecado? Si podemos clamar hoy y Dios nos libertará hoy mismo. Y creo que esa es la lección personal que quiero dejarle a todos los que nos ven y los que nos escuchan. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hoy es el día de la liberación. Amén. Qué experiencia tan interesante. Emanuel, ¿qué crees tú que te deja esta lección? Yo creo que primariamente me deja, ¿no?, la importancia de aceptar la Biblia por fe en todo el contexto histórico y a investigar profundamente, ¿no?, a estudiarla de corazón y a comprender que por eso es que Jesús es nuestro mayor ejemplo, ¿no? Y la lección nos mostraba y lo mencionamos, ¿no? Similitudes entre Jesús e Israel. Pero también tenemos nosotros similitudes, ¿no? Y vemos que el Señor nos da la oportunidad porque nos dio ejemplo, que nosotros podamos seguir mirando a Jesús, muchachos. Yo creo que es lo que nos muestra esta lección, que nuestra mirada pueda seguir estando fija en Él. Y así como liberó al pueblo de Israel, nosotros seremos liberados de este mundo de pecado. Yo creo que esa es la promesa que a mí más me gusta de la Biblia, ¿no? Que el Señor nos va a liberar de este mundo de pecado, de esta vida de aflicción, y estaremos con Él en la tierra nueva por la eternidad. Rainer, mi viejo, ¿qué lección importante recalcas de esta semana? Bueno, viejo, una de las cosas importantísimas es que Dios tiene el control de todo, pues, ¿sabes? Y que a pesar de las aflicciones, siempre nuestra mira debe estar en Cristo, vivir esa esperanza de que Él como Redentor va a venir y liberará este pueblo que tanto le espera, tanto le ansía, y poder gozar de una estadía, pues, con Él, y así nos llene, nos nutre de todas aquellas cosas que debemos seguir aprendiendo en la eternidad. Amén, amén. Familia, muchas gracias. Gracias por su conexión. Gracias por sus comentarios siempre muy acertados. Gracias por llevarnos a diferentes perspectivas de lo que fue la lección de Inverso 360. Gracias a ustedes que se conectaron con nosotros. Gracias por los comentarios que compartieron. Seguiremos ahí en contacto a través del canal de WhatsApp. Por favor, anéxate. Tenga el privilegio de compartir con nosotros allí a través de redes sociales. Estaremos compartiendo a menudo frases, fragmentos, videos sobre la interpretación de lo que el Señor creemos nos dice a través de la lección de escuela sabática. Vamos a pedirle a Manuel que tenga el privilegio de orar para finalizar. Quedamos despedidos y nos seguimos viendo durante la semana. Oramos. Querido Padre Celestial, eres tú quien ejerce la liberación en nuestras vidas. Llevaste al pueblo de Israel desde la cautividad en Egipto hasta la tierra prometida. Y a nosotros, Señor, nos vas a llevar de este mundo de aflicción, donde somos cautivos, nos llevas a la tierra prometida porque nos has regalado salvación y vida eterna. Y nos das liberación aquí, día a día, cada vez que te buscamos de corazón y permitimos que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestra vida. Bendice, Señor, a cada amigo que está conectado con nosotros y que tiene luchas espirituales, y por la victoria que tú obtuviste en la cruz y luego al resucitar, regálale esa victoria a cada uno de ellos y a cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Familia, Dios te bendiga, muchas gracias. Esto fue Inverso 360, donde descubres tu identidad y vives tu propósito. Nos vemos la semana que viene. Estamos en contacto a través de los medios de WhatsApp. Chao, chao.